Los vikingos han sido glorificados durante generaciones como navegantes intrépidos, guerreros invencibles y exploradores audaces. Pero los libros de historia omiten sistemáticamente los aspectos más salvajes, crueles y perturbadores de su civilización. Detrás de las románticas imágenes de barcos dragón y valientes exploradores, existía una sociedad que practicaba actos de brutalidad extrema que hoy nos resultan incomprensibles. Una de las prácticas más extrañas y repugnantes tenía que ver con algo tan elemental como encender fuego. Sin cerillas ni encendedores modernos, los vikingos desarrollaron un método salvaje y grotesco. Utilizaban un hongo llamado Fomes fomentarius, que crecía en abedules y robles. Lo machacaban, lo hervían y lo secaban hasta conseguir una textura similar al fieltro. Pero aquí viene lo verdaderamente salvaje. Lo empapaban durante días en orina humana fermentada. La razón: la orina contiene nitrato de sodio que transformaba el hongo en una brasa portátil de combustión lenta. Así transportaban fuego durante sus travesías. Era asqueroso, pero eficaz, y esa eficacia brutal definía su existencia. Esta crueldad pragmática se extendía especialmente a los más vulnerables. En las comunidades vikingas, la compasión era un lujo que no podían permitirse. Los bebés nacidos con cualquier signo de debilidad, enfermedad o malformación eran sistemáticamente abandonados en los bosques para morir de frío o ser devorados por animales salvajes. No era un acto de maldad espontánea, sino una política cruel pero calculada para mantener la fortaleza del clan. Los libros nunca mencionan que si el primogénito era niña, incapaz de heredar tierras o blandir armas, muchos padres optaban por exponerla a los elementos hasta su muerte. Pero la crueldad no terminaba con los recién nacidos. Los guerreros heridos en batalla enfrentaban un destino igualmente salvaje. Las mujeres vikingas, entrenadas como sanadoras, aplicaban un método brutal para diagnosticar heridas internas. Preparaban una sopa concentrada de cebolla y puerros, obligaban al herido a beberla y luego olfateaban la herida abierta. Si percibían el olor del caldo, significaba perforación intestinal y muerte segura. El guerrero era entonces abandonado para morir solo, mientras los recursos médicos se reservaban para quienes tenían posibilidades reales de sobrevivir. En esta sociedad salvaje, cada individuo valía solo lo que podía aportar al grupo. La misericordia era un lujo peligroso que podía significar la diferencia entre la supervivencia y la extinción del clan. Esta mentalidad cruel se manifestaba también en el Holmgang, un duelo a muerte que los libros rara vez describen en su verdadera brutalidad. Cualquier vikingo podía retar públicamente a otro, y rechazar el desafío equivalía a la deshonra total. El combate debía realizarse en 7 días, y hasta un esclavo podía retar a un noble. En las versiones más salvajes del ritual, el duelo continuaba hasta que uno de los combatientes yacía muerto o mutilado. Los espectadores formaban un círculo, impidiendo cualquier escape, mientras los duelistas se destrozaban mutuamente con hachas y espadas. Estas prácticas salvajes no eran aberraciones, sino pilares fundamentales de su sociedad, y aunque los libros las omiten cuidadosamente, formaban el núcleo de un mundo donde la crueldad era sinónimo de supervivencia. Cuando los vikingos zarpaban en sus expediciones, no buscaban solo oro o gloria. El aspecto más cruel y lucrativo de su economía, sistemáticamente censurado en los libros, era el comercio masivo de seres humanos. La esclavitud vikinga era tan brutal y organizada que existían mercados especializados en Dublín, Hedeby y Birka, donde se subastaban personas como ganado. Los monasterios cristianos eran objetivos especialmente crueles. No solo saqueaban sus tesoros, sino que capturaban a los monjes alfabetizados para venderlos como esclavos de lujo.
Muchos de estos hombres santos eran castrados en masa para convertirlos en eunucos, muy valorados en los mercados de Bizancio y el mundo islámico. Los libros nunca detallan cómo estos monjes eran mutilados sin anestesia en talleres especializados antes de ser revendidos como sirvientes castrados. Pero la crueldad alcanzaba su cenit en los sacrificios humanos ritualizados. La condición de esclavo era hereditaria y absoluta. Cuando un jefe vikingo moría, sus esclavos podían ser sacrificados para acompañarlo. El cronista árabe Ahmad ibn Fadlan documentó uno de estos rituales salvajes. Una esclava era drogada con alcohol, violada por múltiples hombres del clan y finalmente ejecutada por una sacerdotisa conocida como el Ángel de la Muerte. Esta le clavaba un puñal entre las costillas mientras otros la estrangulaban con una cuerda. La víctima moría en agonía mientras la comunidad observaba como parte del ritual sagrado. Los libros tampoco mencionan las excavaciones arqueológicas que han revelado fosas comunes con decenas de esclavos ejecutados ritualmente, con marcas de tortura y mutilación. En una tumba en Flakstad, Noruega, se encontraron 10 cuerpos decapitados, todos esclavos sacrificados para servir a su amo en la otra vida. Otro aspecto salvaje, completamente ausente de los libros, era la modificación dental extrema. Los vikingos tallaban surcos profundos en sus dientes frontales, usando herramientas primitivas sin anestesia. Las ranuras se teñían con sangre, minerales rojos o incluso veneno. Algunos guerreros afilaban sus dientes hasta convertirlos en puntas cerradas. Los arqueólogos han encontrado cráneos con dientes limados hasta parecer los de un depredador. Imagina enfrentarte a un berserker con dientes afilados como cuchillas, teñidos de rojo sangre, gruñendo como una bestia. Era una forma salvaje de infundir terror absoluto en el enemigo. Estos actos de automutilación eran considerados sagrados, una ofrenda de dolor a los dioses de la guerra. Los berserkers representaban el pináculo de la salvajería vikinga. Los libros los describen románticamente como guerreros feroces, pero omiten la cruda realidad. Estos hombres consumían dosis masivas de Amanita muscaria, un hongo alucinógeno que los sumía en un frenesí psicótico. Bajo su influencia perdían toda humanidad. Mordían sus escudos hasta astillarlos, se arrancaban la ropa, aullaban como lobos rabiosos y atacaban tanto a enemigos como aliados en su locura. Los relatos hablan de berserkers que devoraban carne cruda en plena batalla, que se mutilaban a sí mismos sin sentir dolor, que violaban y asesinaban indiscriminadamente cuando el trance los poseía. Cuando el efecto terminaba, muchos morían por el shock o quedaban permanentemente dañados. Era una forma de combate tan salvaje que incluso otros vikingos los temían. Los libros nunca mencionan el stavig, el salvaje combate de caballos, que era uno de los espectáculos más crueles de la sociedad vikinga. 2 sementales eran encerrados en un corral, mientras una yegua en celo era situada cerca para enloquecerlos. Si los animales no peleaban con suficiente brutalidad, los espectadores los torturaban con lanzas ardientes hasta provocar una batalla a muerte. Los caballos se destrozaban a mordiscos, se rompían las patas a coces, se desgarraban el cuello hasta que uno quedaba muerto o agonizante. El espectáculo podía durar horas, con los animales bañados en sangre mientras la multitud apostaba y vitoreaba. Era una demostración salvaje de la ley del más fuerte que permeaba toda su cultura. En cuanto a las condiciones sanitarias, los vikingos vivían en un estado de salvajismo higiénico que los libros prefieren ignorar. Los análisis de antiguas letrinas vikingas revelan niveles extremos de parasitosis. Sus cuerpos estaban infestados de lombrices intestinales del tamaño de serpientes pequeñas. Consumían habitualmente carne cruda, órganos podridos y sangre fermentada.
lo que provocaba infecciones parasitarias masivas. Los vikingos desarrollaron mutaciones genéticas para sobrevivir a estas infestaciones, pero el precio era alto. Sufrían dolores abdominales crónicos, diarreas con sangre y desnutrición severa. Los niños nacían ya infectados y muchos morían antes de desarrollar resistencia. Los barcos vikingos eran nidos de inmundicia. Las ratas proliferaban entre los tablones, alimentándose de cadáveres y desperdicios. Estos roedores no solo propagaban enfermedades, sino que en travesías largas, cuando escaseaba la comida, los vikingos las cazaban y devoraban crudas. Los gatos que llevaban a bordo no eran mascotas, sino controladores de plagas que también terminaban en el caldero cuando el hambre apretaba. Estos aspectos salvajes y crueles, sistemáticamente censurados en los libros de historia, revelan la verdadera naturaleza de la sociedad vikinga. No eran los nobles guerreros que Hollywood retrata, sino practicantes de una brutalidad sistemática que usaban el terror como herramienta de supervivencia. La arqueología moderna continúa desenterrando evidencias de prácticas tan salvajes que muchos historiadores prefieren no publicarlas, porque antes que héroes legendarios o exploradores románticos, los vikingos fueron arquitectos de la crueldad, maestros del salvajismo que elevaron la brutalidad a la categoría de arte. Y aunque los libros sigan ocultando estas verdades incómodas, los huesos enterrados y los textos olvidados siguen gritando la verdad. ¿Te impactó descubrir lo que los libros nunca se atrevieron a contar sobre los vikingos? Entonces, imagina cuántos secretos más salvajes y crueles permanecen enterrados, esperando ser revelados. Suscríbete al canal para conocer las historias reales que la historia oficial prefiere ocultar. Y cuéntanos en los comentarios qué práctica salvaje te pareció la más impactante o la más difícil de creer. Aquí en Vikingos sin Censura, no romantizamos el pasado, lo exponemos en toda su brutalidad. Hasta la próxima.